Sean ustedes bienvenidos a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso a la lección de Escuela Sabática al Punto. Les saludan sus amigos y hermanos Guillermo Quirós, Enrique Báez. El título de la lección de esta semana, el sábado y el fin. Los puntos a tratar de esta semana son: sábado en medio del gran conflicto, acuérdate del sábado. ¿Qué te ofrece el sábado? Bienvenido, Pastor Báez. Muchas gracias, Pastor Quiroz. Un placer estar con usted y con todos los amigos y hermanos que nos acompañan en este espacio. Cuando hablamos del sábado, debemos recordar lo que hablamos un poco la semana pasada con respecto a la evolución. La teoría de la evolución nos habla que los rasgos que ayudan a una especie a sobrevivir son los que se adaptan, los que tienen fuerza. Los que no tienen esos elementos van a desaparecer. Hay una competencia por sobrevivir y reproducirse. Y entonces, ¿quiénes son tus antepasados? Australopithecus, porque se mueven con sus dos pies y una posición de su mandíbula muy parecida a la nuestra. ¿O son los Homo habilis, esos habitantes que estuvieron, según la evolución, millones y millones de años, que tienen un aumento en su cráneo y pueden caminar de manera erguida? O a lo mejor el Homo erectus, que estuvo viviendo, según ellos, hace 1.800.000 años o 300.000 años atrás. ¿Quiénes son? ¿De dónde venimos? Todas estas especies y más que no mencioné, según ellos, fueron evolucionando, teniendo cada vez más cualidades parecidas a las nuestras, y después de millones y millones de años, consiguieron evolucionar hasta convertirse en lo que, según ellos dicen, el Homo sapiens. Pastor, nuestros hijos, nuestra sociedad está atacando mucho el concepto de la creación expresada en la palabra de Dios. Nosotros creemos que Dios es nuestro creador y somos resultado de un diseño inteligente. ¿Cuál es la defensa? ¿Qué es el mensaje de la contraofensiva divina para esta gran lucha, para este problema de la evolución, Pastor? La palabra verdad, el mensaje que hemos estado reflexionando en Apocalipsis 14, precisamente dirige nuestra atención a esta situación. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Nosotros sabemos que tenemos un origen que emana de las manos de Dios, quien es el creador. Precisamente, Pastor, en el relato de la creación es Dios el que habla: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es interesante que ese término en esa audiencia que Moisés, ¿verdad?, compartió el mensaje de la creación, que eran esclavos recién liberados de Egipto, donde ellos habían vivido, ellos habían escuchado que solo había un ser que había sido creado conforme a la imagen de los dioses y era Faraón. Pero ahora Moisés confirma que cada hijo, cada hija, cada persona que existe en este mundo es el resultado de la obra creadora de Dios. Tú fuiste creado a la imagen de Dios. Tú no fuiste diseñado conforme a una especie de simio avanzado, no. Los animales fueron creados en un día. Pero Dios tomó el tiempo para crear al ser humano conforme a su imagen y semejanza. De ahí que tú y yo no somos el resultado de millones de años evolutivos, sino que somos el resultado de la obra creadora de nuestro Dios, quien es nuestro Salvador y es el que nos sustenta. En Él somos, nos movemos y cada día tenemos la oportunidad de adorarle a Él, porque solo Él lo merece. El mensaje del primer ángel nos enseña y señala al Creador. El Creador nos remonta a recordar la creación. La creación nos lleva al sábado.
y el sábado nos lleva a tomar una decisión. Pero quiero dejar contigo 3 o 4 versículos para que tengas la certeza. ¿Quién es tu creador? ¿De dónde venimos? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora si dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu creador. Pero el versículo que más me gusta, pastor, que me da ánimo y certeza es Lucas 3:38, hablando en la genealogía, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. Usted y yo, usted querido hermano y hermana que nos escucha, tenga la certeza, creados por las manos poderosas de nuestro Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Pastor, le pregunto, si el mensaje del primer ángel nos lleva a la creación y la creación nos remonta al sábado, ¿cómo es que el sábado se va a convertir en un momento, en un gran conflicto? Por supuesto, como ya usted señaló, el enemigo de Dios y las fuerzas del mal, los moradores de la tierra, como son identificados en el Apocalipsis, que son los que desobedecen la palabra, están atacando al Creador. Al Creador. Y por supuesto están atacando el relato de la creación. Nosotros reconocemos lo que dice la Biblia, que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y reposó en el séptimo día. 6 días literales. Literales, por supuesto, porque la ecuación, ¿verdad?, tiene la explicación lógica, aun cuando Dios da el mandamiento del sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día será reposo. Es decir, si el sábado no fuera un día literal, no tendría sentido ese mandato que Dios dio a la nación, por supuesto, desde el principio. Y nosotros vamos a encontrar ese principio de la creación y el sábado, que es la culminación del acto creador de Dios, como es presentado en el libro de Génesis, en los capítulos 1 y en el capítulo 2. Y eso nos lleva de inmediato, pastor, a notar, cuando nosotros recordamos la semana de la creación, de paso, está constituida por 7 días. Y de nuevo volvemos al interesante número 7 que aparece, ¿verdad?, a lo largo de las Escrituras. ¿Cuántas iglesias aparecen en el Apocalipsis, pastor? 7. ¿Cuántas trompetas? ¿Cuántas plagas? Todo eso es un reflejo de esa enseñanza que inicia con la creación. Y es interesante que en el marco, ¿verdad?, cuando nosotros leemos los días de la creación, hay un orden, pastor, muy específico, donde Dios dice, viene a la existencia lo que Dios ordena, Dios evalúa lo que Él crea, y ahí viene ese estribillo, y fue la tarde y la mañana. El día 1, fue la tarde y la mañana el día 2, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día. Y es interesante que los primeros 3 días de la creación corresponden con los siguientes 3 días. Es decir, Dios primero crea el espacio y luego llena el espacio. Pero el día que es el clímax del relato, pastor, es el séptimo. ¿Y de qué nos habla el séptimo día? Nos habla del sábado. Y el texto bíblico hace algo súper especial. Cuando tú lees la manera como Dios terminó la creación, el texto nos habla, ¿verdad? Y acabó Dios en el séptimo, la obra que hizo. Y mira qué interesante, esos pasajes, Génesis 2, 3, la primera sección, es interesante, pastor, que cada uno de esos pasajes contienen, pastor, escuche bien, contienen de forma especial el sábado en el centro de un número de palabras. Es decir, hay cláusulas de 7 palabras donde el sábado está en el centro. Por ejemplo, en la primera sección, y acabó Dios en el día, esa sección en el texto original contiene 3 palabras originales y luego dice el séptimo, que es la cuarta. Y luego viene la siguiente parte del versículo, la obra que hizo, que contiene 3 palabras. Es decir, esas cláusulas tienen el sábado en el centro, recordándonos, ¿verdad?, la importancia de ese día, porque Dios lo bendijo, Dios reposó, Dios descansó, lo santificó.
Y pastor, la creación inicia con tiempo, porque la Biblia dice en el principio, y la creación es concluida con un elemento de tiempo sagrado que Dios separó desde el principio para que tú y yo tengamos una relación con ese creador que creó todas las cosas para su gloria y beneficio de nosotros. Por eso entonces, pastor, el ataque al sábado. Por eso se ataca al Creador. Así es. Se usurpa la autoridad del Creador, se sustituye la autoridad del Creador, se ignora la autoridad del Creador, se cambia la autoridad del Creador. Por eso el sábado llega a ser, en la profecía bíblica, un elemento que va a haber en conflicto, que estará en conflicto. Pastor, yo no me imagino o no tengo la capacidad de pensar en la posibilidad de un ataque directo al día sábado, viviendo en una sociedad donde se respeta todo. ¿Cómo va a suceder? ¿Habrá una legislación nacional, estatal, mundial para cancelar la adoración en el día sábado? Suena casi imposible. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pastor, la palabra de Dios nos anticipa. Nosotros ya hicimos mención cómo en Daniel capítulo 7, versículo 25, se anticipa que en los últimos tiempos, que es los tiempos que nosotros estamos viviendo, un poder político religioso en el rol profético cambiaría los tiempos y la ley. Nosotros, pastor, sabemos que a partir del 314 de nuestra era, por mandato del entonces emperador Constantino, el mundo cristiano comenzó a observar el primer día de la semana en vez del séptimo día de la semana. Es decir, nosotros hemos vivido siglos ya donde la mayoría de los que aún creen en Dios ya no reconocen el sábado como día de reposo. Y algunos quieren arguir que el sábado fue hecho para los judíos. Pero claro, Jesús muy claramente lo afirmó que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado, dando a entender que se origina en la creación. Y pastor, de todos los mandatos, de todos los mandamientos, de los 10, el único, pastor, que comienza con la palabra acuérdate, ¿cuál es? El cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento. Y mira, voy a hacer esto breve, pastor. Para nosotros la palabra acuérdate suena como imperativo, ¿verdad? Parece imperativo y suena imperativo, pero mira qué interesante. Todos los mandamientos, de paso, la manera que fueron redactados en segunda persona. Y debo señalar esto así. Aunque se han entendido como mandamientos, en sí, Éxodo llama lo que nosotros llamamos mandamientos como las 10 palabras, los 10 principios, porque en sí son 10 promesas, pastor, donde hay un verbo escrito en el futuro: no cometerás adulterio. Es decir, si tú reconoces que Jehová es tu Dios, si tú reconoces que Él es tu creador, si tú lo recibes como tu Salvador, tú vas a vivir dentro de un marco donde tú no hablarás mentira, donde no cometerás adulterio, donde no adorarás falsas imágenes. Pero, pastor, esos mandamientos fueron escritos hablando de segunda persona, ¿ok? Pero cuando usted viene al sábado, pastor, ocurre un fenómeno. Así como el sábado es el único día en la creación que tú no encuentras el estribillo y fue la tarde y la mañana, tal día, como ocurre en todos los demás días, así como nosotros encontramos que el sábado es el único tiempo que Dios declara como santo, en los mandamientos, lo que nosotros traducimos como un imperativo acuérdate, es una construcción hebrea, pastor, que no existe ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en ruso, ni en alemán, en ningún idioma moderno. ¿Cómo es eso? Así como lo escucha. En el hebreo existe una construcción que se llama infinitivo absoluto, que no corresponde con ninguna de las construcciones gramaticales nuestras. Y esa construcción, pastor, no tiene persona, ¿ok? Esa construcción no está orientada al hombre o a la mujer, sino que encierra todo ser. En otras palabras, la construcción del sábado, gramaticalmente hablando, incluye a todos: hombres, mujeres, niños, animales, todas las criaturas. Porque Dios dio el principio para que toda la creación se beneficiara imitando a su creador.
Así como Dios reposó en ese día, de igual manera Él espera que nosotros como sus criaturas sigamos su ejemplo y que gastemos ese día en comunión con el Creador, como familia, disfrutando de la bendición que Él nos dio en un día de sábado. Por eso el mandamiento nos recuerda, acuérdate. Acuérdate lo que tengo para ti. ¿Qué te ofrece? ¿Qué nos ofrece el sábado? ¿Qué nos ofrece el sábado en estos momentos de incertidumbre, de ataque al Creador? Pastor, el sábado nos ofrece una seguridad. Soy creación de Dios. Amén. No tengo parientes allá que vivieron miles y millones de años, sino el Señor me creó. Me da tranquilidad el sábado porque tengo un Dios que se preocupa por mí. Me va a proveer, me va a sostener, me va a sustentar. El sábado ofrece también, mi querido pastor, esperanza. Esperanza porque no solamente nos da descanso, sino el autor a los Hebreos nos dice, entra el descanso sabático, espiritual. El sábado me ofrece también refugio al cansado. 6 días trabajarás y el 7º día nos refugiamos en el amor, en el regazo de nuestro Creador. Y el sábado me ofrece también un recuerdo que somos salvos por la gracia. Amén, amén. Eso que usted señala, pastor, lo quiero resaltar. Por favor. Somos salvos por gracia, pero pastor, lo digo de esta manera. Aún en el Génesis, en ese relato de la creación, el sábado es un regalo. Es la gracia de Dios para la raza humana creada. Y señalo esto. Antes que Dios diera el mandato al hombre y a la mujer que de todo árbol podían comer, pero no del árbol que estaba en medio del huerto del Edén, Dios había dado el sábado. Es decir, el sábado es un regalo de Dios. Amén. Que precede la ley. Y de manera similar, cuando tú piensas en el contexto de los mandamientos que son dados en el libro de Éxodo, capítulo 19 y 20, de manera específica, tú vas a encontrar que antes de tú llegar al relato de los 10 mandamientos, ya Dios le dio el sábado, pastor, al pueblo. ¿Cómo? A través del milagro del maná en el desierto. Éxodo, de manera específica, en el capítulo 16, versículo 29, dice el texto, mirad que Jehová os dio el día de reposo. Amén. Es decir, así como Dios dio el sábado como un regalo al hombre, a la mujer recién creados, así Dios una vez más recordó a Israel que el sábado seguía siendo un regalo para todos sus hijos. Y claro, el sábado fue observado por nuestro Señor Jesucristo, fue observado por la Virgen María. Lucas 23:56 así lo afirma, por los apóstoles. Y el pueblo de Dios remanente que adora al Creador reconoce que el sábado sigue siendo ese regalo de Dios que precedió la ley, porque es un regalo que contiene la bendición de Dios, su gracia. En el tiempo del fin, el sábado estará en conflicto. El verdadero adorador tendrá que decidirse, adorar a Dios, el Creador, o lo que otros enseñan. Mi pregunta para ti y para mí, y para usted, pastor, ¿cómo adoras a Dios en tus sábados? Isaías nos invita y nos dice, el sábado debe ser un deleite, debe ser algo agradable. Querido hermano, el sábado es una demostración de nuestra obediencia al Señor por amor. Y pastor, amar al Señor es un deleite y es una delicia. Amén. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto.